Secretario de la Sociedad Argentina de Medicina del Seguro. Vamos a dar comienzo a esta jornada sobre fraude en medicina del seguro y este es el primer evento científico que va a ofrecer nuestra sociedad. Voy a comenzar presentando a nuestro panel de invitados que está conformado por Daniel Piñeiro, es el actual jefe de control operacional y antifraude de MAPFRE Argentina. El doctor Guillermo Maciá, médico legista, médico laboral, especialista en traumatología y ortopedia, ex médico de la Comisión Médica Central y actualmente forma parte del Cuerpo Médico Forense Nacional. Un reconocido experto, podríamos decir que es un referente a nivel nacional sobre evaluación médica del daño corporal. Y nuestra dama de la mesa, la doctora Ana Villanueva Alonso, ella es española, es nuestra guía y nos ha ayudado muchísimo en la formación de esta sociedad, es nuestro miembro honorario extranjero, actualmente es la directora médica de MAPFRE Internacional, ella forma parte, ¿cómo se llama? Del ICLAM, del board del ICLAM, que es la Sociedad Internacional de Medicina del Seguro. Voy a invitar a nuestro presidente, Pablo Pecie, a que haga la inauguración formal de esta jornada. Gracias. Pablo. Muy buenas tardes. Lo de nuestro presidente me sonó ciertamente raro, pero agradecerles a todos que estén aquí. Como dijo Gonzalo, es la primera actividad que se organiza este año, es la primera actividad que organiza la Sociedad Argentina de Medicina del Seguro y estamos ciertamente muy contentos por varias razones. Una primera porque tenemos una mesa de disertantes de lujo que además de contar con todos los avales científicos, tienen muchos años de experiencia. Son gente muy joven ciertamente, pero han tenido y tienen un trayecto dentro de la profesión, cada uno en sus temas, que va a permitir, en este caso, machear entre la profesionalidad y la experiencia. Otra cosa es que en este auditorio y en este ámbito, que es un ámbito netamente médico, logramos convocar y entusiasmar a gente que forma parte de este tema, pero que son de distintas disciplinas y que ven desde distintos lugares el mismo tema. Esto es lo que nosotros entendíamos, es que no se generaban espacios o lugares como para poder tratarlos. Ciertamente quienes estamos en esto, y claramente hay miembros de la comisión directiva que llevan mucho tiempo y que están aquí con nosotros, que llevan mucho tiempo tratando esto, entendimos que faltaban lugares donde se pueda discutir, donde se puedan plantear los problemas, donde se puedan plantear las eventuales soluciones y ver qué es lo que pasa en distintos lugares del país, en distintas esferas, porque claramente aquí están reunidos quienes están vinculados con distintas ramas del seguro, desde riesgos del trabajo, pasando por vida y siguiendo por seguros generales. Y además, como dije antes, vistas desde distintos lugares. Nos interesa mucho generar estos espacios de discusión y vamos a ver sobre el final de esta charla, una vez de escuchar a los disertantes, es generar un espacio de coloquio, de discusión o de preguntas, también agradeciendo y aprovechando que están aquí los disertantes para ver cuáles son las experiencias que cada uno de ustedes vive y quiere compartir y eventualmente cuáles serían las contracaras o los caminos que a lo mejor ya se dieron o a lo mejor todavía no. Agradecerles en nombre de la sociedad a los tres disertantes, muy generosos han aceptado y se han sumado enseguida, todos y cada uno, y dejarle lugar a Daniel Piñeiro, que tiene ciertamente mucha experiencia y la va a poder compartir con nosotros. Daniel.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Nada, un poco la idea planteada es compartir un poco la perspectiva desde la compañía de seguro. Sé que hay distintos participantes, sé que el auditorio está variado, como decía Pablo, donde hay distintas especialidades, y bueno, un poco es dar nuestra perspectiva, ¿no? Primero, me parece ineludible comenzar comentándoles o hacer un repaso general, si se quiere, de lo que entendemos por fraude. El fraude es un delito. Es la estafa, que está tipificado en nuestro Código Penal. Vamos a hacer varias definiciones, pero bueno, en fin de cuentas es una disposición patrimonial, viciada en su motivación, por el error que genera el engaño. Engaño, palabra básica. A veces parece redundante hablar de esto, pero nos pasa a diario donde se debate cuestiones y estamos pensando qué es fraude y qué no. Bien. Pero bueno, me parecía importante marcarlo, y también es importante marcar algunos aspectos que menciona la Superintendencia de Seguros de la Nación en su resolución 38477 como aspectos específicos del fraude en seguros. Obviamente puede ser por una acción o una omisión. Tiene que haber una relación de seguros. El engaño, ya sea como una sección de lo falso, y el perjuicio patrimonial. Bien. Obviamente, como todo delito, puede ser en grado de tentativa, que también es punible. Siguiendo este repaso general, no puse el tiempo, el doctor cualquier cosa me va marcando. Bueno, hay un millón de clasificaciones o tipologías que podemos hacer. A mí me pareció presentar esta hoy, que es bastante simple y con un foco muy en lo que tiene que ver la parte de lesiones. Vale aclarar, si bien me centro mucho en la parte de lo que es el siniestro de automóviles, esto aplica tanto en seguros de patrimoniales de responsabilidad civil, donde puede haber daños corporales, lo mismo en un seguro de vida. Y bueno, en esta clasificación hablo del siniestro que no existió, obviamente está inventado todo, supone participación del asegurado. El ejemplo rompehuesos, supongo que habrán escuchado hablar alguna vez todos los casos de rompehuesos. Inexistencia o exageración del daño. Bueno, acá hablamos de un hecho que es real, sin embargo, los daños reclamados no corresponden o están siendo exagerados. Es fraude también, es un engaño. Y obviamente con el objetivo de obtener un beneficio patrimonial, perjuicio para la compañía como sujeto pasivo. Y cambio de circunstancias, ejemplo, una no cobertura, o ejemplo, no sé, un seguro de vida, una patología previa. Y corren las fechas, dibujan las cosas para que la compañía asuma la cobertura de algo que no corresponde. También es fraude. El hecho puede ser real, el daño es real, pero las circunstancias no. Cualquiera de los supuestos son fraude. Bien. Bueno, siguiendo esta idea de compartir un poco la perspectiva de la compañía de seguros, traté de dar un poco la idea o el esquema de lo que es la tramitación de siniestros. Y yo digo siempre lo mismo, ¿no? Que la tramitación de siniestro, una correcta tramitación, la detección del fraude sale solo. Si nosotros hacemos una buena gestión del siniestro, la identificación del fraude sale sola. El tema obviamente después está la prueba, que son situaciones más complejas. Bueno, hablamos de un supuesto donde ingresa un siniestro. Lo primero que tenemos que hacer es analizar. Analizamos el siniestro, vemos responsabilidad y nos hacemos preguntas. ¿Por dónde venía? ¿De dónde venía? Si había faltado. A ver, evaluamos el tema de responsabilidad. Pasamos a evaluar los daños, porque hay que constituir una reserva. ¿Qué le pasó a la persona? ¿Se cayó? ¿Se lastimó? ¿Manifestaba algún tipo de dolencia? Obviamente, apuntando a los casos de lesiones. En función de todos esos interrogantes pasamos a gestionar información que tiende obviamente a esclarecer esas dudas y tratar de darnos un panorama claro de qué es lo que ocurrió en ese siniestro, cuáles fueron las circunstancias. Ahí después vamos a pasar a ver la filmina siguiente cómo se gestiona la información y cómo entiendo lo que hace la lucha contra el fraude, que es un tema de gestión de información. Me pareció oportuno marcarlo como un punto aparte, que es la valoración del daño que hace a esta presentación y que hace a lo que nos convoca hoy, y que tiene que ver con la vista médica o la pericia médica. Finalmente, una ponderación. En función de la información recabada, vos vas a poder hacer un análisis certero de lo ocurrido, de cuál es la responsabilidad, cuáles son sus consecuencias, hacer una cuantificación adecuada y obviamente
resolver en forma certera. Bien. Gestión de la información. Venimos muy bien. Para mí es el punto fundamental de la gestión del siniestro. No es muy linda la filmina, algún amigo me dijo. Mucho color, me dijo, pero bueno. La idea es representar de que en realidad hay un universo de información que hay que recabar y que cada caso te presenta una situación diferente. Estoy hablando de la tramitación del siniestro, no estoy hablando del fraude. Si vos tramitas el siniestro, obviamente, información, te entró una denuncia de un siniestro. Eso es información, es la primera información. Segunda información, generalmente, muchas veces lo que se hace es llamar al asegurado y tratar de ratificar qué le ocurrió en función de lo que comente el asegurado, ir guiándolo para tratar de obtener información de aquellos puntos relevantes para tu valoración. Insisto de nuevo, desde la percepción de la responsabilidad a la cuantificación o la valoración del daño, la estimación, tratar de aproximarnos a qué es lo que pasó, qué es lo que ocurrió, obtener datos. Digo, a veces ves denuncias de siniestros que ingresan y uno dice, bueno, es un accidente de tránsito, la derecha tiene la prioridad y nunca vieron que hay una T, o que hay un semáforo, o que es una calle de tierra y pasa una asfaltada y cambia la apreciación de la responsabilidad. Entonces estás buscando información. Bueno, empezamos a ver, alguien escuchó hablar de Sofía, el sistema Sofía, sí, tengo amigos que ya vi por ahí, algunos amigos del sistema Sofía. Bueno, el sistema Sofía es un sistema que, para los que no lo conocen, que nuclea información sinistral de muchas compañías de seguros que se pusieron de acuerdo y suben la información de sus siniestros a una base y permite ejercer no solamente cruces y consultas, sino también poder vincularlo con tu sistema transaccional y hasta generar alertas. Por ejemplo, si tengo un siniestro con lesiones, identificar que tal vez ese mismo lesionado tiene un antecedente de un siniestro con lesiones en otra compañía con cierta inmediatez. Bien. El sistema IRIS es un sistema de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Va más abocado a lo que es daño de casco, daños materiales, no está tan enfocado a lo que es lesiones. Sin embargo, muchas veces nos proporciona información valiosa. Ejemplo, siniestros de destrucción total. Factible un siniestro de destrucción total, obviamente, que haya lesiones. Y en el contexto de la investigación de fraude, bueno, obtención de la información, ese antecedente de destrucción total muchas veces te esclarece la existencia de un antecedente, de una lesión previa. Bien. Bueno, llamada, seguro lo comenté, como el aproximarse desde quien gestiona el siniestro a la realidad de lo ocurrido y no quedarse nada más con la denuncia que puede entrar por la web o por vía telefónica. Informes comerciales, información, redes sociales, cada vez se usan más y es sorprendente, la gente publica la vida. Y cuando vos analizás, empezás a ver que el asegurado es amigo del tercero que te está reclamando, pero cuando vas a ver las circunstancias del hecho, ni se conocen, no es un tercero transportado. Y cuando se indaga al tercero o al asegurado, niegan conocerse. Ni les digo que a veces publican en su muro y es público, de acceso público, ves el tipo con la pierna para arriba con su yeso en la cama 2 semanas antes de la denuncia del supuesto hecho. Es información. Bueno, documentación de reclamo. A veces se simplifica con el afán de dar una rápida gestión, pero cuando hablamos de fraude es fundamental la documentación del reclamo, porque es a la prueba. Que obviamente involucra y deja expuesto al defraudador. Muchas veces vemos en los supuestos de juicio, son muy comunes el fraude en juicios, extrajudicial, mediación, juicio, fraudes hay en todos los ámbitos. En el juicio es muy común ver el hecho del fraude, por un lado, como digo yo, desde el área de fraude, digo, está buenísimo, está todo probado. No está bueno, ¿no? Desde la perspectiva del que quiere combatirlo, ¿no? Bueno, inspección del vehículo asegurado, verificar el lugar del hecho, la vista médica, historia clínica, taller, informes de liquidadores, causa penal, legajo del registro automotor, reclamo, demanda, informe de investigación. Toda esa información, todo gira en torno al siniestro y es lo que nos permite agarrar y esclarecer y ver cómo es lo que ocurrió. Voy a pasar ahora un poco a hablar de lo que es la vista médica. A ver, ¿qué esperamos nosotros de la vista médica? Bueno, acá habrá médicos y bueno, seguramente tendrán diálogo con la gente de siniestros, pero no está de más recordar un poco esto.
Obviamente esperamos que se constaten las lesiones, que se evalúe el daño y que nos den la incapacidad, los días de baja, la riesgo judicial. Ahora lo que digo, ¿no? Se espera más de eso. Y recuerden que esto es un juego de información. La entrevista con el lesionado es una oportunidad única. No hay momento, no es tan fácil tener ese contacto directo con el tercero. Y la percepción la tiene el médico. Y en ese diálogo, en esa necesidad que tiene de indagar cuáles fueron las circunstancias del hecho, puede percibir inconsistencias, nerviosismo, incoherencia, ¿bien? Y eso es valioso. Ver cuál es la verosimilitud del relato, la coherencia de las consecuencias, el mecanismo de trauma. Fotografía de lesionado, algo tan básico. Digo, esto hace el informe y tiene que estar dentro del informe. Muchas veces cuando vemos los informes, a veces nos ha pasado de ver un archivo y no tenés ni la foto del lesionado, no hay una copia del DNI. No, yo pregunto, ¿a quién vieron? Bueno, quiero ver la cara de esa persona, su documento. Si yo les contara la historia de fraude, he visto muchísimos fraudes ya casi 20 años de experiencia en esto. Y la realidad es que por el documento, por las radiografías, me les digo cómo cambian etiqueta que ponen y son radiografías que le metieron 20 siniestros. Bueno, la posibilidad de constatar el daño también haciendo un estudio complementario y no quedarnos nada más con los estudios presentados por la parte reclamante. Bueno, y algo que marco, alertar el hecho de fraude. Digo, la presunción, la sospecha. Digo, detrás de esa gestión de la vista médica, y hablamos del ámbito extrajudicial, no me detuve tanto en la parte del ámbito judicial y lo que es la pericia médica oficial, que recién comentaba un poco acá con el doctor Macías. Es importantísimo el marcar el hecho de fraude y tener comunicación tanto con el tramitador como con el área de fraude. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una visión distinta del mismo hecho. El médico a veces queda dentro del marco de lo que es la pericia médica y está perdiendo la percepción de todo lo que veíamos antes, de esa información. No digo que en todos los casos lo vaya a ver, pero aquel caso que le llama la atención, lo recomendable, al menos desde nuestra perspectiva, es consultar y ahí sí tal vez acceder a esa información, acceder a mayores datos. Yo marqué a modo de ejemplo algunas de las alertas, de cosas que son comunes y tal vez les parezca redundante, ¿bien? Pero no me parece mal igual recordarlas. Indicadores. Los indicadores son algunas circunstancias que en función de la experiencia nos dicen, mira, esto podría llegar a ser fraude. Es puro sentido común. Y puedo enumerar esto como podemos enumerar un montón, y si nos ponemos de acuerdo todos, seguramente podemos llegar a enumerar una lista extensísima en función de la experiencia y el aporte que pueda hacer cada uno. Yo marqué algunos a modos de ejemplo. Bueno, obviamente fecha del siniestro próxima a la emisión de la póliza. A ver, esto normalmente no lo va a tener el médico, pero es la importancia también de la comunicación, y cuando se genera esa vista médica, que desde el área de tramitación digan, che, mirá, nos llamó la atención esto y esto, y el médico cuando va a hacer la vista médica ya esté previendo y haga un análisis más profundo en esa vista médica. Relato del accidente meticuloso, con muchas pruebas, contradicciones y nerviosismo, lesiones sin proporción con los daños materiales, accidentes en lugar despoblado, lesiones graves sin intervención policial. El accidente en lugar despoblado es porque nunca hay testigos. El hecho armado nunca tiene testigos. Tercero, traslado por ambulancia ocasional o por el mismo asegurado. Y estás viendo tal vez una persona con lesiones de determinada magnitud. No es tan común. Y en la experiencia, en los hechos de fraude, suele pasar estas cosas. Tercero, trasladado por, bueno, esto lo comenté, certificados médicos firmados por médicos de otra especialidad. Capaz que les parece gracioso, pero nosotros vimos accidentes de tránsito donde nos mencionan de certificados médicos de un ginecólogo. Digo, viene un tipo presentando lesiones y las constancias de atención médica de un ginecólogo. Eso podría pasar, no lo sé. A mí me llama la atención y pasa, ¿eh? Lo que digo es porque la experiencia no lo mostró. Bueno, radiografías con etiquetas autoadhesivas o con marcador indeleble, es re común. Y sobre todo, como digo siempre, cuando hay un hecho donde hay, por ejemplo, fracturas, y con un estudio complementario tan simple y económico como una radiografía,
pues hay que hacerla. Pues ya la incapacidad promedio que le puedes dar a una fractura determinada, no sé, hablas de un promedio de 10 puntos y el costo de una radiografía amerita esa inversión para constatar el daño. Igual después vamos a ver un ejemplo que nada, pues es interesante, también lo traje para compartirlo. Bueno, peatón, ciclista, motociclista con fracturas sin otras lesiones. A veces vemos lesiones de una persona, y esto pasaba con los casos de rompehuesos. Vos veías una persona que tiene una fractura de cúbito radio, tibia, peroné, y no tenía ni un raspón. Acá quise compartir a modo de ejemplo de cómo es que se trabaja ya desde el área de fraude. Y vos tenés un área de siniestros y a veces hay analistas especializados en lo que es fraude. En nuestro caso del Mafra sí los tenemos. Y en función de esta información, lo que se hace a veces es tejer vínculos y relaciones. Y a veces partiendo de un siniestro, vos empezás a ver cómo se va vinculando un siniestro con el otro y así sucesivamente. En ese ejemplo, para que tengan una idea, cada cuadradito es un siniestro y se van vinculando por los distintos actores que intervienen. Entonces vos tenés, por ejemplo, acá tal vez estás viendo, no sé, 50 siniestros, para dar un ejemplo. Bueno, en estos 50 siniestros hay 3 abogados, pero todas las partes están vinculadas. Asegurados, terceros. El que está como asegurado en un siniestro está como tercero en otro, y está como testigo en otro, y así sucesivamente van rotando las figuras y se van mezclando. Inclusive llegas a ver supuestos donde un mismo abogado le reclama a un asegurado y después lo está representando a ese asegurado. ¿Puede pasar? Sí, es poco factible. Y cuando vos lo ves en este nivel de dimensión, donde ves que se vinculan tantos siniestros, ya tenés una convicción de que estás hablando de fraudes. Esto obviamente no es legible, pero de esta investigación, por ejemplo, se habían sacado más de 14 delitos y había, es más grande el cuadro, había muchos siniestros relacionados. Obviamente la vinculación de la información, ahí entra a jugar todo lo que hablábamos antes, sistema Sofía, verificar la mesa de entrada virtual, verificar los testigos en el escrito de demanda, cosa que tal vez habitualmente no lo haces. Bien. Bueno, acá puse una nota, es una vieja nota de rompehuesos y me pareció bueno agarrar y compartir un par de casos. Todos escucharon hablar de los rompehuesos. Bueno, pasó y hubo un montón de siniestros. Yo la primera vez que vi algún hecho de rompehuesos, lo primero que me pasó por la cabeza es decir, ¿cómo una persona se puede prestar a eso? Pasa. Tuve la posibilidad de escuchar de primera mano de una persona contar cómo la quebraban y decir que le habían quebrado la pierna, le habían dado 60% de incapacidad a esa mujer, me acuerdo. Y esta mujer contaba que le habían roto la pierna y le querían romper también el cúbito radio. Nos contaba. Es más, contaba cómo le habían fracturado, dice, te ponen 2 tablas porque mueven la pierna con una frazada, dicen que te dan algo, te pinchan, que te dan algo para anestesiar, pero dicen no te dan nada, y con una masa o con un hierro directamente fracturan la pierna. Así de simple. Yo no me canso de contarlo porque digo, a ver, si pasa esto, a ver, pasa de todo. No solo en Argentina igual, pasa en todos lados. Pero digo, está bueno pasar de que para acá en nuestro mercado pasó y hubo muchísimos casos de esas características. Y la mujer después contaba que le querían romper el brazo y me decía me decía, Dios mío, no puedo más, no puedo más. La tipa lo escuchaba y la verdad se te ponía la piel de gallina. Por un lado decís, bueno, por un lado también es víctima, decís, pero bueno, está envuelta en una maniobra de estafa. Era consciente también de lo que hacía. Vamos de nuevo. De rompehuesos, hubo varias investigaciones, después vemos como que cada caso a veces que se desarticula una banda, se multiplica y te salen 2, porque están los punteros atrás, que son los tipos que arman los casos. Es muy difícil, pero bueno, lo que digo siempre, no podemos resignarnos a aceptar eso, entonces tenemos que seguir trabajando para combatirlo. Lo mencionaba simplemente como un ejemplo. Bueno, acá traje otro caso anecdótico. Y hay un montón de casos para compartir, pero no siempre uno tiene la posibilidad de tener imágenes. Y a veces cuando tenés imágenes, es como que es más fácil de percibirlo todos. Bueno, este era un siniestro, es viejito este caso, pero está bueno porque hay imágenes, como digo. Nada, una persona con cúbito radio, esto es un caso supuestamente rompehuesos, van a ver que no todo es lo mismo igual. Una fractura de cúbito radio. Se fija la placa 1, es el frente y perfil, como suelen hacer siempre los médicos.
es la placa que nos presentó obviamente la víctima, donde no hay yeso, supuestamente la placa que hicieron al momento del siniestro. En la placa 2 se llega a ver que es la misma fractura, pero ya tiene puesto yeso. La placa 2 la hizo la compañía con el objeto de constatar el daño. Bien. En el contexto de una investigación se empezaron a relacionar siniestros. Vamos a compañía 2. Los que son médicos se van a dar cuenta enseguida, obviamente. Los que no, en algunos casos sí, en otros no. Esto es otra compañía, si se fijan. A ver, vean, este hecho es una persona con un documento determinado, la cara es una persona X, ¿no? Está bien definida, no es la misma que esta. Este hecho es el 16 de septiembre de 2005. Vamos, bien con el tiempo justito. Este es el 26 de septiembre de 2005. Vamos a una compañía 3. 22 de septiembre del 2005. Esta compañía contaba con una placa, no tenía copia de la radiografía proporcionada por el reclamante, pero mandó a hacer una placa a un proveedor de ellos. Compañía 4, el 6 de octubre, a ver, estamos hablando en el lapso de un mes, 4 siniestros, 4 mujeres distintas, todas con fractura de cúbito radioperoné, es la misma fractura obviamente. Ahora bien, 4 identidades distintas en las compañías, en algunas, que si no me equivoco una pagó y 2 pagaron y 2 logramos efectuar el hecho. Bien. Lo que digo, el objeto de la vista médica es la constatación del daño y sin embargo hay alguna compañía que tomó esa iniciativa, 2 compañías, una fue Mafre, 2 compañías tomaron como iniciativa el objetivar el daño haciendo un estudio complementario, mandaron a hacer una placa a la persona. De hecho, si no recuerdo mal, una persona había dicho que estaba embarazada y no podía hacerse placa y como era en el brazo le mandaron a hacer la placa con un chaleco de plomo. Cualquier cosa me corregirán los doctores. Bien. Nada, las 2 compañías que hicimos, perdón, para el otro lado era, 2 compañías que mandamos a hacer placas, las personas eran distintas, sin embargo las placas son de la misma persona. Ahí vean, a veces con la simpleza que manejamos el día a día, hizo un montón de plata. A ver, en tu caso, a ver, cúbito radio, no sé, serán 12 puntos, un 12 con 15, para tirar un número así, los médicos sabrán decirme. Mucho dinero. Es un caso más, a ver, el caso de mucha mayor incapacidad. Este lo traigo como ejemplo porque estaba bueno y había imágenes y es bastante ilustrativo lo que pasa, pero pasa todo el tiempo esto. Digo, si llegamos a ver casos de que fracturaban gente, y me consta que es así, y no 1, 2 o 3 personas, se identificaron muchos casos. Digo, más de 100. Cuando hacemos la pericia médica, ese objeto es constatar el daño, sin embargo los tipos a veces sortean ese control y pasan. 2 personas diferentes, 2 documentos distintos hechos, las caras eran 2 personas distintas, pero al momento de hacerse la placa fue la misma, eso sin dudas. Bien. Bueno, por mi parte creo que cumplí bien con el tiempo, doctor, me dirá usted. Y bueno, la idea era compartir esto y de ya la idea es, yo desconozco obviamente, no sé el conocimiento del hecho del fraude en el mercado asegurador de cada uno de ustedes y traté de hacer algo que sea de que vaya de lo más llano a, si quieren podemos profundizar más, lo más básico a lo más complejo. Dudas, consultas, las que quieran, después no sé si hay una ronda, con mucho gusto las que quieran. Bien, muchas gracias.